buenas tardes, señores y señores. Sin duda, las noticias de hoy son muy importantes. Por esto, en la sección de política nos va a acompañar Evelyn Cepeda, en los deportes Daniel Zamora, en las crónicas lo voy a hacer yo y en la economía nuestro periodista Andrés Espitia. Gracias, Nicolás. El día de hoy nos encontramos en el Urabá antioqueño, zona que ha sido bastante afectada por el conflicto armado colombiano, debido a que se ha convertido en una zona sin Estado, en la cual las Fuerzas Armadas vienen a matar y asesinar a las personas que habitan dentro de ellas. Todo esto con el fin de poder conseguir algo de poder en esta zona. Realmente esto no solamente pasa aquí, sino en muchas zonas más del país, en las cuales el Estado no es capaz de llegar a revisar lo que está pasando aquí, sino solamente comparte la guerra con mucha más guerra. Políticamente esta ha sido la única solución que ha encontrado el gobierno para poder contrarrestar toda la violencia que ha sobrevivido dentro del país. Ahora, si hablamos internacionalmente, esta zona ha sido bastante afectada, así como en esta zona hay muchas más, por lo cual las potencias mundiales y los demás daño y desorden interno, por lo tanto, todos estos países no han llegado acá por la violencia y por el miedo de poder ser afectados de toda la guerra que se vive dentro de nuestro país. Y lo único que hemos podido ver en estas zonas es el narcotráfico y el conflicto armado y los contenidos ilícitos que se viven en cada una de estas zonas que se encuentran afectadas por el conflicto armado y las Fuerzas Armadas. Todas estas personas que tienen que vivir y depender de esto, porque o tienen que colaborar con el conflicto armado o tienen que morir dentro de él, porque esta es la única manera que tienen para sobrevivir en su día a día. Es la única manera para poder sobrevivir, para poder salir adelante su día. Y debido a la incompetencia del gobierno, es la solución que han venido intentando contrastarla con más guerra y haciéndose propietario la guerrilla de zonas sin Estado, zonas en donde el gobierno no llega, trayendo desolación, tristeza y mucha violencia consigo. Esta es la verdad y esto es lo que realmente se tiene que ver, es la historia que hay detrás de todo lo que nuestro gobierno nos promete día a día, es lo que está pasando y es lo que no nos muestra, es lo que hay que ver, es cada vida perdida, cada sufrimiento y cada mancha de sangre derramada por la incompetencia del gobierno. Basta ya. Colombia lleva más de medio siglo en el conflicto armado y se acerca cada vez con mayor decisión, aún en medio de la pandemia, a la dolorosa espera de la verdad de la guerra. Los excombatientes siguen muy comprometidos con el acuerdo de paz. Por eso, en este momento tenemos en contacto a un excombatiente de las FARC. Señor, ¿usted cómo se siente con los acuerdos actuales que hizo con el gobierno? Que es bueno aceptar los acuerdos y siento que son muy necesarios, pues si fuera al revés también los pediría. Además porque finalizan una guerra, una etapa, y además de esto da tributo como la economía. Pero igual me siento inseguro, pues las negociaciones empezaron en 1984 y con Belisario Betancur no han sido lo suficientemente buenas de ambas partes como para mantener un entorno seguro para civiles y excombatientes. Cuando comenzaron esas negociaciones, ¿cómo recibieron esa noticia? Recibí la noticia un poco extraña, pues estamos acostumbrados a ir en contra del gobierno, más no seguir su corriente. Cuando se comienzan los acuerdos se dieron disputas, como yo quiero hacer esto, pero el gobierno lo otro, y yo esto, y pues sí, el comienzo fue muy complicado y esto se dio al principio, pero seguir la corriente en vez de estar en contra de todo. Para usted, ¿qué ha sido lo más difícil de regresar a la vida civil y haber dejado las armas? Y haber dejado las armas, pues lo más feo es ser tildado de como excombatiente, que mi hoja ahí esté manchado, que estuve en las FARC, es más, resaltar cómo me discriminan por lo que fui y que la vida no corre peligro, pues como saben, la JEP, solo los casos que se saben han sido 33 homicidios, han sido oficiales y los restos no han dicho nada, así que tengo que estar así para que para que no corra peligro y ya, eso es todo, pues no quiero hablar más. Me da nostalgia. Ahora pasamos a hablar con una señora víctima de conflicto. Un saludo, señora María del Carmen. Señora, ¿usted cree que algún día va a ser posible perdonar a esos autores de la guerra? No, en verdad no. Realmente el daño que se hizo pues, de la guerra, todo el daño que me hicieron, haber perdido a mi hijo, porque simplemente el gobierno incompetente lo puso en riesgo, puso su vida en riesgo y haber sentido ese dolor que hasta el día de hoy lo siento porque no lo he encontrado. Es muy difícil tratar de perdonar cada una de esas personas que fue capaz de hacerle daño a una persona inocente como lo era mi hijo, una persona que no tenía nada que ver con la guerra.
de mi hijo. No era él un cómplice de la guerra, tampoco tuvo por qué haber sido una víctima. Es el día de hoy que todas las noches lo extraño y que sigo sin saber dónde está, sin saber qué pasó con él, si está en una fosa común, si realmente en algún momento podré enterrarlo con una santa sepultura o tendré que vivir toda mi vida con este sufrimiento tan grande que ha sido para mí haber perdido a mi hijo, a la persona que siempre estuvo ahí apoyándome y que por una ilusión que le metieron lo tuvieron que haber matado, porque él era una inocente persona que simplemente fue a un trabajo y al otro día no regresó. Y hasta el día de hoy no sé nada de él, no sé ni siquiera en dónde está, no sé qué pasó con él. Simplemente sé que está desaparecido y muy probablemente muerto. Ya no tengo esperanzas, lo único que pido es poder enterrarlo y darle una santa sepultura a mi hijo. ¿Está de acuerdo con los acuerdos que hizo el gobierno y los excombatientes? Considero que pues lo que le pusieron son penas que son bastante rebajadas, pero también considero que merecen una segunda oportunidad. Así como yo al momento de perder mi hijo, ellos pudieron haber sido unos reclutados que tuvieron que hacer parte de la guerra. Pienso que sí merecen una segunda oportunidad, más sin embargo, todo lo que hicieron está muy mal y el hecho de arrebatar las vidas de las personas no me parece justo y deben tener una pena, deben tener una forma de combatir todo esto de una manera más certera, más pesada para ellos, porque realmente el dolor y el daño que hicieron no fue nada fácil. Realmente lo que sintieron las familias y todas las personas que están junto conmigo no es nada fácil como para que simplemente les den unas que otras ayudas y no les tengan nada que pagar. O sea, realmente lo que ellos pagan por lo que hicieron no es suficiente por el dolor que nosotros tuvimos que haber pasado. Gracias, Nicolás. Como dijo, vamos a deportes en el conflicto armado. Primero que nada, los tiempos inmemoriales cuentan hechos de guerra en las diferentes culturas. Colombia ha construido en estos relatos a finales de los años 40, inició una época oscura de casi 60 años. Durante este tiempo, el deporte se convirtió en mediador. Junto a las noticias nefastas se elevan glorias a atletas que nacían entre los escombros de lucha armamentista. Se busca la forma de legislar a favor de proyectos que construyan el uso respetuoso del deporte como medio de amistad, solidaridad, justicia, inclusión y equidad. Durante el conflicto, los diálogos de paz y el posconflicto por el crecimiento aumento de personas en situación de discapacidad. De la mano iban los militantes con secuelas de guerra, ahora son héroes en campos deportivos luciendo en sus pechos las presas por competencia. Siguen con la representación de su país, entonando el himno nacional en el podio, dejando de lado el recuerdo solemne de la gloria inmarcesible en las marchas fúnebres. Ahora vamos con dos casos representativos. Oscar Figueroa, quien de niño, a sus 9 años, fue desplazado junto a su familia como consecuencia del conflicto armado en Colombia y que los hechos violentos que se presentaron en la región por enfrentamientos entre paramilitares y la guerrilla. Él, a pesar de esto, ha sido medallista olímpico de plata de los Juegos Olímpicos de Londres y medallista de oro de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. También tenemos otro caso y es el de Moisés Fuente García. Él no tiene la pierna derecha ni la izquierda, quedó sin movimiento después de que sufrió un atentado por parte de los paramilitares que operaban en Santa Marta, quienes además en esta misma ocasión asesinaron a su hermano. Juegos Paralímpicos, de Londres consiguió la medalla de plata en los 100 metros y en el 2008 en Beijing estuvo en el podio para recibir la de bronce. Moisés y todos estos grandes atletas que salen de escombros a ser unos ídolos, alguien por quien admirar, dicen que son convencidos de que el deporte es la manera más justa y equitativa de generar calidad de vida, no solo para los atletas de alto rendimiento que reciben algún día algún tipo de apoyo, sino también alguien como yo, o como usted, o como cualquier persona. Y así podemos concluir esto. Este es el reportaje de Daniel Zamora, sección Deportes. Bienvenidos a la sección económica de NotiWeb con Andrés Felipe Espita Rodríguez. En el día de hoy vamos a hablar algo un poco del pasado, pero no tan pasado. 60 años duró Colombia en un conflicto armado contra diferentes grupos denominados guerrillas, paramilitares, las FARC, ELN, etcétera. Todos conocemos esta historia. Y en el 2016, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se firmó un acuerdo de paz. Esto nos prometía diferentes formas, o lo que denominaban los expertos como especulaciones. Perdón. Entonces, estas especulaciones decían que podía mejorar la economía debido a que se apuntaba a una inversión extranjera mucho más grande, aumento de la productividad y la competitividad,
y más que todo en el país, en la capital del país, perdón, donde se supone que ya no habría inseguridad ni problemas en la misma. También que se reducirían los costos de la guerra debido a que pues en un acuerdo pues ya no habrían más gastos, lo que costaría unos 600-700 millones de dólares anuales manteniendo un ejército en batalla. Lo que se reducen también los daños a infraestructuras físicas, la asistencia económica y las indemnizaciones, los pagos de rescates y extorsiones y pues muchísimas cosas más que podrían afectar a la economía del mismo país por seguir en guerra. Significa un punto bastante grande el hecho también de reducir el costo de mantener el ejército. Sin embargo, tampoco se esperaba, pues por ejemplo, en la vuelta a las armas en el gobierno de Iván Duque, un poco de incompetencia y corrupción, llegando a ser incluso el país más corrupto del mundo por algún tiempo, y demasiadas cosas que terminaban afectando estas especulaciones. Y tampoco se esperaba, por ejemplo, una pandemia mundial que terminó por agravar muchísimo más este caso económico del mismo país. En este momento el dólar se encuentra a 4.000 pesos, el punto más alto en muchísimo tiempo, y se podría estar apuntando incluso a una hiperinflación. Podríamos echar la culpa a diversos factores, pero echar la culpa a todos esos factores no nos va a ayudar en nada, y se terminó en esta situación sea como sea, y se está apuntando a la primera hiperinflación de Colombia. Y con este último reporte podemos finalizar ya nuestra emisión de NotiWeba. Muchas gracias por sintonizarnos y nos esperamos en la próxima.